todo el mundo está viendo en vivo lo que está pasando en la Franja de Gaza. And it is a story of global international solidarity. This is personal now. Es un genocidio. Free Palestine. Free Palestine. Flotilla global ha sido interceptada. Secuestro. Seguir organizado. Bienvenidas y bienvenidos a La Tetera, donde las ideas hierven, un podcast de la Coordinadora Feminista 8M. En La Tetera no hablamos desde la neutralidad, porque cuando un país está siendo arrasado, hablar desde la neutralidad no es desde el equilibrio, es complicidad. Hoy alzamos la voz para hablar por Palestina, no como un conflicto lejano ni una guerra entre iguales, sino como lo que es, un proceso colonial sostenido, una ocupación permanente y una violencia estructural que atraviesa los cuerpos, la vida cotidiana y la memoria de un pueblo. Y para hablar de Palestina me acompañan hoy dos compañeras, Gabriela Jadwe Borges, médica, activista por Palestina e integrante del Comité Internacionalista de la Coordinadora Feminista 8M, y también me acompaña Ana Archa Cortés, dramaturga, profesora universitaria y actriz de origen palestino, activista en Artistas por Palestina. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale, por la invitación, y estoy muy contenta de estar conversando con Gabriela también, que nos hemos encontrado 1.000.000 de veces en todas las actividades por Palestina o vinculadas a mujeres y género también. Bueno, eso es lo bonito del activismo, ¿no? Que nos vincula con mujeres diversas de distintas partes, y también estoy muy contenta de poder ser parte del podcast de La Tetera, también como integrante de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Sumamente agradecidas de que hayan aceptado la invitación. Mucho agradecimiento. Muchísimo. Mucha gratitud en esta mesa. Porque así somos, ¿cachai? Nos reconocemos. Y quisiéramos partir con preguntarle a ustedes, a las dos, ¿desde dónde creen que se moviliza la causa por Palestina? En Chile tenemos la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, entonces hay una gran parte de históricamente por lo menos, hay una gran parte de las personas movilizadas en Chile, al menos por la causa palestina, quienes eran parte de la comunidad, pero con la historia que tiene de represión, de colonización y resistencia, también moviliza a otras sensibilidades, y ha movilizado a otras sensibilidades, desde la lucha antirracista, feminista, desde la izquierda también. Entonces creo que son múltiples las sensibilidades, como decía, que se mueven cuando hablamos de Palestina. Para complementar lo que dice Gabriela, que estoy totalmente de acuerdo, creo que lo que se ha llamado la cuestión palestina está movilizada desde diversos puntos de origen, digamos. Una parte es esa comunidad vinculada familiarmente, biográficamente a la cuestión palestina, pero también hay un movimiento internacionalista muy grande que atraviesa muchas capas de lo cultural, de lo social y de lo político, que apoya a Palestina, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo atrás, muchas décadas atrás. Yo creo que porque de alguna manera lo que está sucediendo en Palestina hace 76 años, 77 años, señala al mundo también un ejercicio colonial tan brutal que va haciendo reconocimiento en otras comunidades que observan ahí también una cuestión que podríamos meter en algo que yo a veces llamo la constelación de condenados o condenadas de la tierra, que estamos como tratando de activar permanentemente el derecho a la vida de todos los pueblos y el derecho a la vida de todas las formas de la vida también. Te quería pedir a ti, Gaby, si nos podías hablar un poco de la historia palestina, de la Nakba palestina. Voy a intentar hablar de la historia de Palestina en términos muy generales y como lo entiende una persona como yo, que no soy especialista en historia. Y como a mí, las cosas que me ayudaron a entender un poco lo que estaba ocurriendo. Contexto,
Palestina, parte del Imperio Otomano, viene la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Se queda bajo el mandato británico. Estamos hablando de 1920, 1948, que si lo pensamos es muy reciente y creo que eso es uno de los primeros elementos a pensar. Mientras tanto se organizaba en el mundo un movimiento sionista compuesto principalmente por europeos, judíos, que venían escapando, ¿cierto?, del nazismo y de todo este movimiento como antijudío, quienes acuerdan en el fondo establecer su Estado nacional judío en los territorios palestinos. Está esta declaración, que es la Declaración de Balfour, que es una declaración que hacen los británicos donde le prometen precisamente a este movimiento sionista que sí, que ellos están de acuerdo en que se establezca el Estado Nacional Judío en territorios palestinos. Después Palestina queda bajo el mandato británico y eso da apertura a una llegada importante de europeos judíos a territorios palestinos durante los años que se establece el mandato británico, y eso empieza, por supuesto, a generar una tensión también. Había un clima de tensión antes del 48, que es la Nakba, ¿ya? Luego, en 1947, la ONU hace su brillante plan de partición, donde lo que hace es dividir los territorios palestinos en un territorio para los judíos y territorio para los palestinos. Cuando se retira el mandato británico en el año 48, entonces es lo que se desata con mayor intensidad lo que llamamos la Nakba o la catástrofe. La catástrofe para los palestinos, la independencia para el recién conformado Estado de Israel. La catástrofe es un proceso que que inicia en 1948, pero que se desata por el resto de las décadas, y ahí hay un montón de matanzas y de muy brutales, y de acuerdos y de declaraciones internacionales, etcétera, y de nuevos planes de partición, que creo que el detalle no es tan relevante como explicar que lo que empieza a ocurrir ahí es que empieza un proceso de desplazamiento violento y brutal de la población, y se empezaron a correr estas fronteras de forma violenta, desplazando, asesinando, abriendo como esta gran diáspora palestina, y construyendo un sistema de segregación racial. Es un genocidio porque un genocidio es la organización sistemática de la eliminación de un pueblo, de una tierra, de su territorio. Y esa eliminación sistemática se puede articular a través de distintos instrumentos, acciones o herramientas, como quizás lo más evidente, que es el uso de armamento letal, ya sea de fuego directo o de bombas operadas por drones o por aviones, etcétera, como con esa especie de extraña distancia, digamos, de esa forma de matar, pero también con la eliminación de los sistemas básicos que hacen posible la vida. ¿Qué es lo básico que hace posible la vida aquí en la Quebrada del Ají? El agua, la alimentación, la vivienda, por ejemplo. Y lo que ha sucedido en Palestina no es solamente la eliminación de el grupo de fuerza de resistencia que está siendo señalado por el Estado de Israel como el activador de la razón por la cual están haciendo todo esto, jamás, sino que es un ataque sobre toda la población civil. Da lo mismo para ellos si es Hamás o no es Hamás, o sea, no es realmente una cuestión de desarticulación en la discursividad del Estado de Israel del grupo terrorista, sino que es un ataque que va sobre todo el pueblo, o sea, ancianos, ancianas, mujeres, trabajadores, médicos, poetas, escritores, activistas, niños, niñas, adolescentes, todo el mundo, ¿no? Y me parece importante unir esta idea del genocidio con un concepto que ha hecho visible Lina Meruane en su último texto, que después vamos a hablar un poquito más de él, que ella habla del omnicidio, de que lo que se está haciendo en Palestina no es solamente un genocidio, que sería
pensar en matar solamente a las personas que están vivas en este presente. El omnicidio abarca la acción de matarlo todo. O sea, todo el patrimonio, toda la cultura, toda la tierra, toda el agua, todas las universidades, todos los libros, todos los hospitales, todas las escuelas, y hacer una especie de dinámica como de forestal radical, digamos, de tal arrasar con todo, dejar el territorio vacío para poder llevar a cabo el objetivo de esa retórica mitológica de que en Palestina no había nadie y que estaba todo vacío y los poquitos que habían hay que sacarlos y eliminarlos porque en realidad los árabes y los judíos, o los palestinos árabes y los judíos, están enfrentados hace 4.000 años porque la Biblia lo dice. Es importante, en relación a lo que la Gabriela señalaba también, recordar que a principios del siglo XX la población judía en Palestina era aproximadamente un 6%. Y ya en el año 36, con todas las migraciones que se produjeron a propósito del mandato británico, con el argumento del hogar nacional para el pueblo judío en tierra palestina organizado por el colonialismo británico, ese porcentaje había subido a más del 35% en 2 décadas. Eso sucede por una organización política, gubernamental, estatal. Y pienso que en toda esta cuestión es muy importante señalar los términos, hablar correctamente con los términos y conceptos, volver a recordar que la tierra se llama Palestina y se sigue llamando Palestina, como dijo Darwish en un poema. Distinguir entre judío e israelí, distinguir entre sionismo y semitismo, distinguir entre antisionismo y antisemitismo, porque aunque son palabras que suenan parecidas, no significan lo mismo. El muro en Palestina tiene 9 metros de alto. No es un murito, es un muro de 9 metros de alto que tiene 810 kilómetros de largo. Y no funciona como una raya recta, funciona como una especie de laberinto, porque aísla los territorios ocupados por los asentamientos israelíes, y un pueblo que vive totalmente restringido en su capacidad de movimiento, donde te puedes demorar 3 horas en ir de Belén a Jerusalén por la fuerza de la arbitrariedad del control militar, del checkpoint del ejército de Israel, organiza distintas formas de resistencia. Entonces, en Palestina es posible identificar muchas formas de la resistencia. Nos interesa hablar de Sumud, que se traduce como la resistencia, el despliegue de acciones políticas y artísticas. Sumud refiere efectivamente a la resistencia palestina, pero la resistencia no entendida como una resistencia reactiva en el sentido de viene la violencia, reacciono, lanzo una piedra o algo que encuentro como automáticamente y reactivamente, sino que Sumud refiere a una resistencia que está organizada a lo largo del tiempo y que en el fondo lo que busca no es lanzar la piedra, o no solamente lanzar la piedra, sino que sostener la vida y crear espacios para poder contar la historia, como cuidar a un niño, sostener la sonrisa de un niño, mantener la esperanza en que se va a poder ir en algún momento a visitar el mar, mantener a la comunidad con el espíritu alto, trabajar con el trauma y trabajar con la resonancia de la violencia militar y colonial sobre los cuerpos a propósito de manifestaciones culturales o artísticas. Todo eso es Sumud. No es solo lo cultural, es también lo cotidiano, es también, creo que lo sintetiza muy bien la frase de sostener la vida y lugares en donde se pueda contar la historia. Por ejemplo, vemos al profesor de música que crea una canción a propósito del sonido del dron y canta una canción que crea con los niños de resistencia y se la enseña al grupo que organizaron, que se llama algo así como Singing Birds de Gaza, o cuando vemos a los grupos de
breakdance bailando, o a las niñas entrenando el dafke, aprendiendo a bailar el dafke, todo eso constituye la potencia del sumud y de la resistencia palestina también. Estoy como conmovida con todo lo que nos vas explicando, narrando, y como a partir de esto, ¿no? De la resistencia palestina. Primero, ¿por qué Palestina, la cuestión palestina es una causa feminista? Entender que la vida de las mujeres palestinas está atravesada por la ocupación y que no va a haber liberación de las mujeres palestinas y de las disidencias mientras siga ocurriendo este sistema de colonización y ahora de genocidio, es como la base para pensar de por qué Palestina es una causa feminista. Pero luego también es importante reconocer que somos feministas del sur global. Es decir, que las historias de colonización, de masacre y las consecuencias que tiene eso sobre la tierra, los cuerpos y la vida de las mujeres, niñeces y disidencias es algo que conocemos, ¿no? Que sabemos y que podemos entender y que hemos vivido, nuestros pueblos han vivido en carne propia, lo que eso genera. La experiencia o lo que hace el régimen que impone el Estado de Israel sobre los y las palestinas, encuentra una formas de violencia específica sobre los cuerpos de las mujeres palestinas. Y esto no solamente en el marco del genocidio, si nosotros nos vamos para atrás vamos a encontrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, estábamos hablando del muro y lo que se genera en los checkpoints. Ya antes del genocidio habían miles y miles de historias terribles de mujeres teniendo que parir en medio de los muros que, debo decir además, no es que sean muros que Israel construye para defender sus fronteras, son muros que construye para poder avanzar sus fronteras y apropiarse más territorio sobre territorios palestinos. Dicho este paréntesis, ya venía antes del genocidio esto ocurriendo, mujeres teniendo que parir a los checkpoints apuntadas por militares sin acceso a infraestructura sanitaria mínima, y eso en el marco del genocidio se ha ido intensificando, pero es una extensión de una política que tiene mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de las mujeres palestinas se reproduce el sujeto nativo palestino y también son quienes producen y reproducen la vida. Se transforma en un sujeto a ir a buscar dirigidamente y también se encarna en el cuerpo de las mujeres palestinas formas específicas de violencia sexual, por ejemplo. Palestina nos ha dado como esta ventana hacia el futuro del horror y nos muestra que los límites de lo posible son completamente posibles de correr, ¿no? De estas cosas que pensábamos que eran imposibles de pensar en el siglo XXI y en como un genocidio completamente expuesto como a vista y paciencia de todo el mundo. Uno hubiese pensado hace algunos años que era imposible y sabemos que no, entonces, y que esa posibilidad de convertirse en Palestina es algo que enfrentamos todos los pueblos que estamos en el sur global. Entonces también como feministas que tenemos que enfrentar este ciclo terrible de profundización de la violencia política de Estado, de este giro hacia la derecha, hacia el fascismo, los neofascismos, etcétera. Significa mirar la experiencia palestina y poder rescatar las experiencias de resistencia y por supuesto luchar para que este cerco de lo posible deje de correrse hacia el horror. Y te quisiera preguntar a ti, Ana, por la trinchera artística, la trinchera en la que eres activista de un colectivo de artistas de origen palestino. ¿Cómo se fue articulando este colectivo y qué significa para ti también ser activista dentro de este colectivo? Coincidimos en una necesidad de hacer visible la memoria palestina, de hacer visible la experiencia palestina de violencia, pero también de resistencia, y de resistencia a través de las artes. Y bueno, decidimos articularnos, empezamos a trabajar juntas casi sin conocernos, solo compartiendo esta cuestión de la palestinidad, y empezamos a trabajar con los vínculos que teníamos de gente que estaba en otros territorios, en otros países también, trabajando a favor de lo palestino y escribiendo la experiencia palestina. Y lo primero que organizamos fue un encuentro de teatro palestino escrito allá en Palestina, en los campos de refugiados y en otras agrupaciones culturales.
y tuvimos la colaboración en ese año, que fue mayo del 2023, del Teatro Nacional Chileno, y colaboramos con muchos artistas de teatro no palestinos, porque yo creo que esto hay que abrirlo también a trabajar con personas que no pertenezcan necesariamente a la comunidad palestina en la diáspora, porque hay problemas que atraviesan esto que, como ya hemos dicho en todo el programa, desbordan una cuestión racial o étnica como la palestinidad. Son problemas políticos, son problemas de clase, son problemas de género, son problemas culturales. Y esa comunidad de teatreros colaboró con nosotros y hicimos un encuentro que duró 3 días, en donde fue mucha gente del Teatro Nacional. Se llenó los 3 días y se dieron a conocer visiones de la ocupación, visiones de la violencia del Estado de Israel sobre los palestinos, y creemos que tenemos que ir trabajando así en la medida de lo que nuestras posibilidades también lo permitan, como a nivel de organización con otras articulaciones culturales o de artivismo o de activismo. No podemos hablar de la violencia en singular si hablamos de la cuestión palestina. Tenemos que hablar de las violencias en plural. Así que vamos a ir entonces a nuestro bloque a conocer qué es lo que opinan algunas de las personas que nos encontramos en la calle. ¿Sabes qué está ocurriendo en Palestina hoy? Tengo una idea muy vaga. Tengo que reconocer que no. No. Como la guerra y un genocidio. Están en guerra y quieren usurpar su territorio, yo creo, sí. Un pueblo hoy día, es históricamente muy oprimido, así que lo están pasando muy mal. Genocidio, así lo describiría con esa sola palabra nomás. Siempre me informo por redes sociales. Instagram, viendo reels. Redes sociales únicamente. Por el diario como de mi abuela, o si no por redes sociales, Instagram sobre todo, no tanto TikTok. TikTok. Twitter. Como que las redes sociales logran visibilizar todo esto, así. Pero también siempre intento verlo desde una mirada más crítica. ¿Qué cree que podemos hacer desde Chile ante lo que ocurre allá? Es difícil responder esa pregunta porque es como mover el agua en un tremendo océano. Sería a lo mejor buscar redes de apoyo que sean lo suficientemente útiles o a lo mejor que sean confiables para poder apoyar, ya sea mandando dinero o algunas otras situaciones, comida, o a lo mejor para arrendar hogar o cualquiera de esas cosas. Tendrían que ponerle como más atención a las cosas, que sea, yo lo digo también por el gobierno, lo digo también. Con este gobierno es imposible que el Estado tome una postura contra Israel. Hay que fortalecer los organismos a través del organismo internacional. Compartiendo las mismas publicaciones, tal vez comentándolo con la gente que conoces, se puede seguir la voz. Participar del activismo y nunca dejar sola a las mujeres, las personas que están sufriendo en ese contexto. No sé, podríamos generar fondos de ayuda, no sé, visibilizar todo esto nosotros mismos, hacer campañas, juntar firmas, pero ya las grandes organizaciones hacen lo que quieren, yo creo. Manifestarse, ¿cierto?, en las calles contra lo que ocurre en Palestina. Y nosotros ir apoyando, nosotros como adultos, ir apoyando lo que hacen los jóvenes. Yo en mi época muchas veces salí, en la época de dictadura, pero yo confío harto en la juventud, creo harto en ellos. Y ya estamos cerrando este capítulo y les queremos preguntar por esa tarea que les dimos cuando las invitamos, las convocamos a este capítulo. Les dijimos que podían venir, traer cualquier recomendación. Lo que ustedes quieran, un libro, una cita. Mi primera recomendación, estudiar. Hay harto que leer. Hay muchas formas de estudiar. Ahora, afortunadamente, las tecnologías han abierto otros formatos que pueden ser amigables para los distintos gustos. Pero yo creo que hay mucho que aprender y hay mucho que aprender de las mujeres palestinas. Así que mi primera recomendación, es leer a mujeres palestinas. Mi otra recomendación, que es aprender sobre BDS, que es un movimiento de boicot, desinversión y sanciones para Israel, que propone una forma de accionar que puede ser muy diversa, muy adaptable a cada uno, ya sea el boicot académico, cultural, económico, el embargo militar, etcétera. Nos da a los seres humanos mortales que a veces nos podemos sentir muy lejos de los territorios palestinos como una herramienta de acción
Y por eso quería que esa fuera mi recomendación principal. Y mi libro, lo que yo iba a recomendar Matarlo Todo, de Lina Meruane, que además escritora chilena, chilestina. Creo que además el primer libro que leí sobre Palestina fue Volverse Palestina. Para mí fue muy significativo en ese tiempo cuando yo me trataba de reconectar con mi identidad palestina perdida, desarraigada. Me gusta mucho Lina Meruane, así que recomiendo como libro Matarlo Todo. Creo que Gabriela ha dicho una cuestión súper importante, que es como que hoy en día hay muchas formas de aproximarse a la cuestión de la causa palestina y de lo que está sucediendo actualmente y quienes están generando redes internacionales para apoyar al pueblo palestino. Y bueno, cada quien encontrará cuál es su mejor vía, ¿no? Como de aproximación, si ver películas o ver documentales o leer a través de internet o leer libros. A mí me nace hoy compartir algunos datos de cuestiones que se pueden seguir por redes sociales o por internet como páginas web. Creo que es importante conocer el trabajo del Freedom Theatre. Tienen una página web con el mismo nombre en internet. Se puede incluso colaborar con ellos a la distancia a partir de donaciones, porque están necesitando apoyo constante. Ellos como todos, pero es una forma directa y como reconocida, digamos, de poder apoyar. Acá en Chile creo que hay varios colectivos que no son de artes escénicas que también están haciendo testimonio de la cultura palestina, de la lucha palestina, de la lucha de las mujeres palestinas, como por ejemplo el colectivo Auda, el colectivo Karam Karam o el colectivo Mangual. Se habla sobre lo palestino, sobre lo que está pasando en Palestina, pero también para hacer vínculo con las violencias de acá. Lo que está pasando allá no está pasando allá solamente, está pasando allá y está pasando en otra escala y con otro nivel de tecnología y de histrionismo, digamos, del despliegue de la violencia estatal, pero también está pasando acá. Tanquetas que están siendo usadas en el Gualmapu vienen directamente compradas de la industria militar israelí, bombas lacrimógenas, todo este mundo de drones y etcétera que apareció está muy fuertemente generado desde la industria militar israelí. Entonces hay que lograr, como decía Gabriela, establecer los vínculos que hay en estos territorios que están siendo afectados por violencias estructurales que tienen condiciones contextuales que no son las mismas, pero que guardan muchas similitudes en los ejercicios de fuerza y violencia de los estados sobre los pueblos. Se han armado distintas organizaciones. Nosotras como coordinadora también nos hemos hecho parte desde el principio de la formación de la Coordinadora por Palestina también, así que ahí hay otra página para seguir. También que nos sigan a la Coordinadora Feminista, ya que desde el Comité Internacionalista hemos levantado lecturas sobre Palestina, pero también sobre la lucha de los diversos pueblos y, como decía Lana, lo que pasa acá y lo que pasa allá, de cómo se asimila esto a lo que vive el pueblo mapuche, por ejemplo. Y en las distintas latitudes del mundo donde hay pueblos en resistencia. Encontré un grupo que me gustó mucho, que no sé cuál es la forma correcta de pronunciarlo. Se llama Etilla. Son un grupo de cabras que rapean desde Gaza. Y tienen letras políticas súper interesantes y la forma en que van construyendo como una línea política muy poética me parece hermosa. Entonces también en la línea de leer a mujeres palestinas, escuchar a mujeres palestinas también me parece súper interesante y hay harto que aprender igual de la resistencia cultural. Eso es su mood. Vamos a leer, a escuchar, a mirar, a estudiar mucho y a encontrarnos, a seguir encontrándonos para seguir hablando, seguir posicionando y seguir situando a Palestina, que no nos gane el silencio. Así que muchas gracias, Ana y Gabriela, por haber estado hoy en La Tetera, donde las ideas hierven. Palestina no es solo Palestina, es un espejo incómodo en el que vemos el mundo que habitamos, donde algunas vidas importan y otras se consideran descartables.
En La Tetera creemos en la palabra como refugio y también como trinchera. Por eso, este capítulo no busca convencer desde el miedo, sino interpelar desde la conciencia. Abrir grietas en el relato dominante. Recordar que la solidaridad no es consigna ni moda, es una responsabilidad política. Palestina existe. Palestina resiste. En árabe, resistencia es igual a sumud. Que no nos gane el silencio. La Tetera, donde las ideas hierven, un podcast de la Coordinadora Feminista 8M. Síguenos en @lateterapodcast en Instagram y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Este episodio fue grabado el 12 de marzo de 2026.